¿Qué sucedería si seguir a Dios significara perderlo todo? Fama, amistades e incluso millones de dólares. Para estas 9 celebridades, la fe no fue un camino cómodo, sino una decisión valiente. Apostaron lo que este mundo considera más valioso: el dinero, el prestigio y sus propias carreras. La duda era inevitable. ¿Se mantuvieron firmes y lo perdieron todo? ¿O Dios los condujo hacia algo mucho más grande? La historia comienza con un hombre que estuvo dispuesto a arriesgar 30 millones de dólares de su propio patrimonio porque creía que Dios estaba de su lado. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que apoyan este canal dejando un me gusta aquí abajo. Ahora sí, vamos al punto central. Mel Gibson, el niño mimado de Hollywood y a la vez un completo forastero. Ningún cristiano en la industria ha pagado un precio tan alto por su fe como Mel Gibson. Alcanzó la cima con películas como El Patriota y Corazón Valiente, esta última galardonada con los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Película. Pero su mundo se sacudió por completo cuando decidió embarcarse en su proyecto más íntimo, la Pasión de Cristo. Nací en una familia católica y mi fe es cristiana. Creo en ella con todo mi corazón, así que representar esto fue un honor. La respuesta de la industria fue inmediata y contundente: rechazo total. Ningún estudio importante quiso participar. Gibson entonces tomó una decisión radical. Invirtió 30 millones de dólares de su propio dinero para producir la película sobre el sufrimiento de Jesús. Incluso antes de su estreno, el filme ya era objeto de fuertes críticas. Se le acusaba de ser peligroso y antisemita, a pesar de su fidelidad al relato bíblico. Pero el público reaccionó de forma muy distinta. La Pasión se convirtió en un fenómeno global, recaudando más de 600 millones de dólares. Aún así, en lugar de reconocimiento, el boicot se intensificó. Escándalos personales salieron a la luz y Mel fue empujado al margen de la industria. Aunque sus errores fueron públicos, muchos dentro de Hollywood admiten que la verdadera razón de su cancelación fue el valor de representar el sacrificio de Cristo con tanta crudeza y verdad en la pantalla. Incluso tras casi una década en las sombras, Mel Gibson no se rindió. Poco a poco, ha reconstruido su carrera, pero sin renunciar nunca a la fe que lo llevó a arriesgarlo todo. Su osadía al enfrentar a toda una industria por representar la verdad en la que cree, ha inspirado a miles de cristianos a permanecer firmes, incluso cuando el precio parece demasiado alto. Jim Carrey. Jim Carrey creció muy lejos de los reflectores y el lujo de Hollywood. Su infancia estuvo marcada por verdaderas dificultades. La familia vivía en Newmarket, Ontario, en un entorno de clase trabajadora donde cada centavo contaba. Cuando su padre perdió el empleo, los Carrey se vieron obligados a vivir en una furgoneta, estacionada junto a la casa de un familiar. Incluso en la adolescencia, Jim cargaba con responsabilidades de adulto. Según un pariente, parecía tener 30 años en el cuerpo de un niño. Estudiaba de día, limpiaba oficinas por las noches y se esforzaba por mantener el buen ánimo de todos, haciendo reír incluso cuando la tensión era constante. Dedicaba gran parte de su energía a su madre, quien permanecía postrada en cama por enfermedad. Tenía una misión, al menos en mi mente: hacer que mi madre se sintiera mejor. Estaba muy enferma, pero en lugar de rendirse ante las dificultades, Jim Carrey decidió apostar por su talento. Su gran oportunidad llegó con el programa In Living Color, donde sus personajes excéntricos y su energía desbordante captaron la atención del público de inmediato. Muy pronto, títulos como Ace Ventura, La Máscara y Dos tontos muy tontos lo convirtieron en un fenómeno mundial. A los ojos del público, lo había conseguido todo, pero en su interior, el vacío era profundo. En una muestra de fe en sí mismo, Jim se escribió un cheque simbólico por 10 millones de dólares, con fecha de vencimiento a 5 años, como una especie de compromiso personal con el éxito. Llevaba ese papel como una promesa silenciosa. 5 años más tarde, el dinero llegó,
gracias al éxito de Dos tontos muy tontos. Esa historia se convirtió en un ejemplo clásico de lo que hoy llaman la ley de la atracción. Y Jim no solo creía en ella, vivía como si todo dependiera de esa idea. Pero al llegar a la cima, se encontró con algo inesperado: el vacío. En una entrevista, fue brutalmente honesto. Creo que todos deberían hacerse ricos, famosos y cumplir todos sus sueños, solo para darse cuenta de que esa no es la respuesta. Por fuera tenía éxito, por dentro estaba inquieto. Sus amigos decían que siempre parecía estar buscando algo que no sabía cómo definir. En 2015, recibió el golpe más duro de su vida. Su exnovia, Catriona White, se quitó la vida. La noticia recorrió el mundo. Para Jim, no fue solo impactante, sino devastadora. Y el dolor se agravó cuando la familia de ella lo señaló como responsable. Aunque fue exonerado por la justicia, el episodio lo dejó emocionalmente roto y sumido en profundas preguntas existenciales. Fue durante ese oscuro periodo cuando algo comenzó a cambiar. En vez de rendirse al odio o la desesperación, Jim comenzó a acercarse a Jesús. En última instancia, creo que el sufrimiento nos lleva a la salvación. Tenemos dos caminos: el del resentimiento, que conduce a la venganza, a la autodestrucción y a herir a otros, o el camino del perdón, que conduce a la gracia. Ese encuentro con la fe transformó su forma de ver el mundo. Empezó a pintar imágenes de Cristo, intentando expresar con arte lo que las palabras no podían transmitir. Hoy, Jim habla abiertamente de cómo su fe lo ayudó a reconstruirse interiormente. Jesús sufrió terriblemente, fue completamente destruido, llegó a un punto de duda y abandono total. Estoy seguro de que todos nos hemos sentido así alguna vez, y entonces hay que decidir, mirar a quienes nos hirieron, con compasión y perdón. Jim Carrey ya no es solo el comediante que hacía reír al mundo. Es alguien que enfrentó la pérdida, tocó fondo y encontró un nuevo propósito a través de la fe, demostrando que hasta las heridas más profundas pueden abrir puertas hacia algo más grande. Jonathan Roumie. Jonathan Roumie nació en la ciudad de Nueva York. Tras mudarse con su familia a las afueras de Long Island, se convirtió al catolicismo. Estudió cine en la reconocida Escuela de Artes Visuales, soñando con una carrera en el mundo audiovisual. Pero el camino fue todo menos fácil. En 2018, a los 44 años, Jonathan enfrentó uno de los momentos más críticos de su vida. Un punto de quiebre que pondría a prueba su fe y su determinación. Las oportunidades se habían agotado. En una entrevista fue directo: estaba en bancarrota, sin dinero y sin salida. Fue hace apenas unos 6 años. Llegué a un punto donde no podía ganar ni un centavo. No solo como actor. Tenía 6 o 7 trabajos al mismo tiempo, solo para poder pagar el alquiler y las cuentas. Me encontraba en crisis total, sin dinero, sin comida. No sabía cómo iba a alimentarme al día siguiente. Y entonces lo único que me quedó fue arrodillarme, orar y entregarle mi vida a Dios. Le dije: Señor, si quieres que haga otra cosa, lo haré. Ya no sé qué esperas de mí, pero confío en ti. Lo dejo todo en tus manos. Y ese mismo día ocurrió un milagro financiero, algo que no puedo explicar y que cambió mi forma de ver la vida. 3 meses después, sonó su teléfono. Del otro lado estaba Dallas Jenkins, director y creador de una nueva serie sobre Jesús. Le hizo una propuesta inesperada. Quería que Jonathan interpretara a Cristo, pero de una manera diferente, más íntima, humana y accesible. Y 3 meses después, Dallas Jenkins me llamó para ofrecerme interpretar a Jesús en The Chosen. Al principio parecía solo otro pequeño proyecto, dijo Jonathan, pero esa llamada marcaría el inicio de algo mucho más grande. Esa invitación dio origen a The Chosen, una serie que superó todas las expectativas, convirtiéndose en un fenómeno global y alcanzando a millones de personas en todo el mundo. Ese momento fue el punto de inflexión que cambió mi vida por completo. Jonathan es un católico practicante, asiste regularmente a la Eucaristía,
se confiesa con frecuencia y mantiene su fe como el centro de su vida. Su historia demuestra algo simple pero profundo. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios sigue allí, esperando el momento preciso para obrar. Chuck Norris. Carlos Ray Norris, conocido mundialmente como Chuck Norris, es actor, guionista, productor y artista marcial. Después de servir en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comenzó a ganar fama por sus películas de artes marciales. Sin embargo, el éxito no fue suficiente para sanar un matrimonio roto, ni su adicción al alcohol, ni el vacío que lo acompañaba incluso en sus días más gloriosos. Creció en la pobreza, en Oklahoma, criado por una madre soltera que nunca dejaba de orar por él. Ella siempre repetía: Dios tiene un plan para tu vida. Durante mucho tiempo, Norris creyó que las artes marciales le darían la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier dificultad. Pero se equivocaba. El alcoholismo era una sombra en su familia y pronto también lo alcanzó a él. Me estaba destruyendo con fiestas, intentando llenar el vacío que sentía. Con el tiempo, reconoció cuánto lo había consumido el estilo de vida de Hollywood. 30 años de matrimonio se desmoronaron porque había perdido de vista lo que realmente importaba. En ese punto bajo algo se reactivó dentro de él. Recordó las oraciones de su madre y volvió a abrir la Biblia. En la industria del entretenimiento es fácil perder el rumbo y olvidar lo verdaderamente esencial, reconoció. Pero Dios aún no había terminado conmigo. Cuando se casó con su segunda esposa, Dina, comenzaron a leer la Biblia cada mañana. Hoy Chuck Norris habla abiertamente de cómo su fe le salvó la vida. Siempre estuve lleno de ira. Tenía un gran vacío en el corazón. Nada me hacía feliz, hasta que me casé con una mujer piadosa. Jim Caviezel. Jim Caviezel estaba en la cima de su carrera. Era una presencia habitual en las grandes producciones de Hollywood. Hasta que un día sonó el teléfono. Era Mel Gibson. Respondí y dije: «Sí, estoy ocupado». Y él dijo: «Jim, soy Mel». Luego me preguntó: «¿Todavía quieres ser Jesús?». Caviezel comprendió de inmediato el peso de aquella propuesta. Aceptar ese papel sería, prácticamente, firmar la sentencia de muerte para su carrera en Hollywood. Me dijo: «Si aceptas esto, es probable que nunca vuelvas a trabajar aquí». Por un momento tuvo miedo, pero algo sobrenatural lo envolvió. Me invadió una paz que venía del cielo. Le dije: «Mira, amigo, todos estamos llamados a llevar nuestra cruz. Si no la cargas, serás aplastado por ella». Todos conocemos el resultado. La pasión de Cristo se convirtió en un fenómeno global, pero Mel Gibson tenía razón. Las consecuencias fueron devastadoras para Jim. A pesar del éxito de la película, Caviezel fue excluido de la industria. Pasó de ser uno de los actores más solicitados a convertirse en un nombre vetado en Hollywood. 2 de mis agentes me abandonaron. Los estudios dejaron de llamarme. De repente dejé de ser uno de los 5 actores más demandados y no hice nada malo. Simplemente interpreté a Cristo. Pero lo más impactante es que Jim Caviezel no se arrepiente ni por un segundo. El impacto espiritual de la película superó cualquier logro que pudiera haber alcanzado como actor. Nuestra fe tiene un precio, nuestra libertad también. Fui azotado, crucificado, alcanzado por un rayo. Tuve una cirugía a corazón abierto tras meses de hipotermia en el rodaje. Un día, mi brazo quedó atrapado bajo una viga pesada. Cuando alguien tiró en la dirección opuesta, mi hombro se dislocó. Caí al suelo. Mi cabeza se hundió en la arena. Esa escena está en la película. Al final, cuando Jesús se disloca el hombro, ahora sé perfectamente qué se siente. Jim también habló sobre el miedo que muchos tienen a expresar su fe. Hay colegas que la ocultan por temor a perder su lugar en la industria. Hoy, Jim Caviezel se prepara para regresar al papel una vez más, bajo la dirección de Mel Gibson. Hollywood puede haber cerrado sus puertas, pero Jim Caviezel ha encontrado algo que ninguna fama o contrato puede ofrecer:
la certeza de estar en el lado correcto, la certeza del amor de Dios. Sylvester Stallone. Probablemente conozcas a Sylvester Stallone como el eterno Rocky Balboa, el boxeador que es golpeado, cae al suelo, pero siempre se levanta. El mundo entero lo aplaudió con cada golpe, con cada victoria improbable. Pero hay un detalle que pocos notan. Todas las películas de la saga Rocky comienzan igual, con la imagen de Cristo descendiendo sobre las vigas de una iglesia, proclamando la resurrección, justo antes de mostrar a Rocky recibiendo una paliza. No fue casualidad, fue una declaración simbólica. La fe no es un detalle decorativo en las películas de Stallone, es la base de Rocky, y más aún, de su propia vida. Criado en una familia católica, admite que se alejó de la fe cuando la fama tocó su puerta. Lo sé, era un católico estricto, y en Hollywood tuve acceso a todas las tentaciones. Empecé a creer en mi propia publicidad y perdí el rumbo. Durante años vivió los excesos del estrellato, pero cuando el éxito dejó de llenar su alma, volvió sus ojos a Dios. Decidí dejar de controlar todo y poner mi vida en manos de Dios. Siempre sentí que fui elegido para algo. Ese punto de inflexión llegó en 2006, durante la producción de Rocky Balboa. Fue entonces cuando declaró públicamente que había vuelto a su fe. Rocky no es solo un luchador, es alguien con corazón, con fe y con propósito. Su lucha también es espiritual. Necesitaba volver a la iglesia, necesitaba volver a la fe. Jesús es quien me da equilibrio. Cuando intento hacerlo solo, todo se desmorona. Hoy, a sus 78 años, Stallone tiene claro dónde está su fuerza. Como David frente a Goliat, Rocky ganó en el ring, pero sus verdaderas victorias fueron internas. Brooke Shields. Como muchas actrices, Brooke creció bajo los focos. De niña fue sexualizada, protagonizando películas como La Laguna Azul o Pretty Baby. En su adolescencia ya era una superestrella mundial, pero por dentro estaba completamente perdida en una industria que nunca la protegió. Yo era, obviamente, su plan maestro, lo cual es ridículo, pero lo que importaba era vender. Lo dijo con ironía y con dolor, como quien comprende, demasiado tarde, que fue explotada. Cargó con ese vacío durante años, relaciones difíciles, la dura experiencia de la depresión posparto, una terapia intensa solo para volver a respirar. Jesús me mostró que podía ser amada sin ser perfecta, sin ser bella, famosa o delgada, simplemente amada. En una industria que solo ofrecía exigencias, encontró en la fe lo que siempre le había sido negado: amor genuino. Denzel Washington. Denzel nunca soñó con ser actor. Su plan era diferente: ser pastor. En 1975, mientras estudiaba periodismo, había reprobado y se sentía abatido, sentado solo en un banco. Fue entonces cuando una mujer, Ruth Green, se le acercó. Me miró y dijo: «Vas a viajar por el mundo y hablarle a millones». En ese momento, Denzel pensó que ese llamado era para predicar, pero la actuación llegó primero. Con el tiempo, su fe y su carrera fueron caminos separados, hasta que el huracán Katrina lo cambió todo. Allí sintió que Dios le pedía algo distinto. Comenzó a aceptar papeles con principios bíblicos: padres comprometidos, historias de redención, integridad. Hoy predica en iglesias, apoya económicamente a seminaristas y produce contenido cristiano, no desde un púlpito tradicional, pero sí desde el corazón. El verdadero valor no está en la fama ni en el dinero, sino en la obediencia. Tom Hanks. La vida de Tom Hanks parecía tranquila, pero por años evitó hablar de religión. Creció en medio de una mezcla espiritual y una infancia marcada por la inestabilidad. Cuando llegó la fama, se distanció completamente de la fe. Todo cambió cuando conoció a su futura esposa, Rita Wilson, una cristiana comprometida. Durante años, le recé a Dios todos los días para que me trajera a alguien que pudiera amar y que me amara. Y me trajo a Tom. Esa relación lo transformó.
empezaron a asistir juntos a estudios bíblicos. Hoy, ambos participan activamente en su iglesia. La fe debe ser cultivada por la persona que ves en el espejo todos los días. Con más de 30 años de matrimonio, han demostrado que cuando Dios es el centro, ni el ruido de Hollywood puede desestabilizar tu alma. Cada vez más artistas rompen el silencio, dejan atrás el miedo a la cancelación y hablan abiertamente de su fe, no como un adorno, sino como algo vivido en el reino del dolor, la pérdida, la crisis y la rendición. Están redescubriendo que la verdadera grandeza no nace de los premios ni del estatus, sino del valor de doblar las rodillas, de reconocer la propia fragilidad, porque ningún escenario es más grande que el llamado que Dios hace a un alma quebrantada. Hollywood sigue vendiendo la ilusión del control, pero algunos de sus nombres más famosos ya lo entendieron. El verdadero control está en manos de Dios. Y ahora les pregunto, ¿cuál de estas historias los conmovió más? Si este contenido les resultó valioso, los invito a ver el video que aparece en pantalla. En él, revelo la otra cara de la muerte de Cristo que las películas y telenovelas nunca se atreven a mostrar. Nos vemos en el próximo video.